han dicho muchas cosas de Donald Trump y nada de buenas. La mayoría de las ocasiones con razón, la verdad. Pero hay que reconocer que ante todo es un liderazgo teflón. Es decir, no se le pega nada de lo negativo, no al menos en su intención de voto. Entre quienes van a sufragar por un republicano, la intención de voto de Trump es de 52,5% si promediamos todas las encuestas, o sea, él solo supera la suma de todos sus competidores, de todos. ¿Estamos viendo en sus rivales republicanos algo del futuro de ese partido? ¿Hay figuras a las que realmente poner atención? Con cada acusación o proceso penal que se le abre, los números del expresidente Trump crecen y su recaudación también. Aunque algunos expertos señalan que eso es cierto solo respecto de su sector político, pero que le pondría un techo porque su rechazo es alto y las acusaciones lo harían más sólido. Hasta ahora, su estrategia de campaña ha sido muy hábil y ha hecho jugar a su favor cada momento, entregarse al día siguiente del debate, no asistir a este encuentro dejando en claro que no los ve como rivales de su categoría, hacer productos de campaña, tazones, poleras, cojines a partir de su foto preso. Nadie tiene la rueda de la fortuna clavada en política. Nunca un expresidente o uno en ejercicio había sido detenido. Todas esas cosas son ciertas, pero con Trump todo es particular. ¿No les va a importar a los norteamericanos si lo condenan por tratar de robarse una elección? Si llega a presidente, ¿podría autoindultarse? ¿Cómo sería una nueva competencia electoral frente a Biden? ¿Y qué definirá el resultado de las urnas? Lo conversamos hoy en Conexión Global Prime. ¿Cuáles son las principales causas en contra de Donald Trump? ¿De qué se tratan? ¿Cuáles son sus proyecciones? Gabriel Palma lo resume para ustedes. Han sido 4 caminos distintos, pero que han llevado al expresidente Donald Trump a un mismo destino, la justicia de Estados Unidos. Y es que en menos de 5 meses el magnate se ha presentado en 4 estados distintos por 4 causas penales en las que ya acumula más de 90 cargos en su contra. La más reciente, sin duda, pasará a la historia con esta imagen. Fue la fotografía policial tomada a Trump cuando se entregó en la cárcel de Fulton este jueves por los 13 cargos que enfrenta por intentar revertir la elección de 2020 en el estado de Georgia. Por primera vez, un exmandatario del país era retratado para una ficha policial, un histórico momento que dejó en un segundo plano el debate republicano del que Trump se restó. Digo, sentarme aquí por 1 o 2 horas y ser acusado por gente que ni siquiera debería presentarse para presidente. ¿Debería hacerlo? Otras 18 personas fueron imputadas en esta causa por la fiscal Fani Willis, además del expresidente. Parte de las pruebas que tiene la fiscalía en este caso corresponde a este audio publicado meses atrás y en el que se escucha al entonces presidente pedir los votos que necesitaba para revertir el triunfo de Biden en Georgia. I just want to find 11,780 votes. Pero la historia de Trump con la justicia penal comenzó en abril de este año, cuando se presentó en un tribunal de Nueva York acusado del presunto pago de sobornos con dinero de campaña a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels para silenciar una relación extramarital en medio de la campaña del año 2016. Fue en ese momento en que además sumó otro hito, ser el primer exmandatario en enfrentar cargos penales. Under New York State law, it is a felony. Para la legislación de Nueva York, el falsificar registros de negocio como intento de fraude y como intento de ocultar otro crimen es un delito. Eso es exactamente de lo que se trata este caso. No importa quién sea, no normalizaremos conductas criminales graves. Su exabogado Michael Cohen reveló haber realizado esos pagos en nombre de Donald Trump y que posteriormente fueron ocultados como gastos de campaña. No quiero ver a nadie, incluido Donald Trump, acusado, procesado, condenado, encarcelado, simplemente porque no estoy de acuerdo con ellos. Todo esto tiene que ver con la rendición de cuentas. Necesita responder por sus actos sucios.
De ahí en más, su historial de denuncias judiciales no ha hecho más que crecer. El 9 de junio se presentó una nueva acusación contra Trump. El documento de 49 páginas incluía 37 cargos por espionaje y retención de documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago. Y es que las imágenes reveladas por el FBI hablaban por sí solas. Decenas de cajas amontonadas incluso en los baños de la residencia llevaron al republicano a enfrentar una nueva imputación por retener documentos oficiales tras dejar el cargo y obstruir a la justicia. Todo va bien por ahora, pero estamos en un país corrupto, sin fronteras y que no tiene nada más que problemas. Somos una nación en decadencia y ustedes lo han presenciado todo. Uno de los casos más emblemáticos que enfrenta Trump es por el presunto intento de revertir las pasadas elecciones presidenciales e incitar el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. A diferencia de la imputación en Georgia, en este caso enfrenta cargos federales. Son 4 en total por conspiración para defraudar a Estados Unidos y su pueblo y conspiración y obstrucción de actos oficiales. Quiero que el pueblo estadounidense sepa que yo no tenía derecho a revocar las elecciones y ese día el presidente Trump me pidió que lo pusiera por encima de la Constitución, pero elegí la Constitución y siempre lo haré. Cualquiera que se ponga por encima de la Constitución nunca debería ser presidente de los Estados Unidos. 3 de estas 4 causas ya tienen fecha para comenzar su respectivo juicio. De momento, la primera fecha del calendario judicial de Trump tendrá lugar el 4 de marzo del 2024, cuando arranque el proceso por el asalto al Capitolio. Será la previa del llamado Supermartes, cuando decenas de estados voten al candidato del Partido Republicano en primarias. Pero al casi centenar de cargos en su contra y sumar en su historial fotografías como esta, el magnate sigue subiendo en sus encuestas, superando por lejos a sus otros rivales, al mismo tiempo que su equipo de campaña intenta sacar provecho político y hasta económico de sus comparecencias ante la justicia. Bueno, ya revisamos las 4 principales causas en contra de Donald Trump y nos vamos a Estados Unidos a conversar con nuestra querida Cassandra Seth, que nos acompaña y nos ayuda a poner en contexto esta información. Muchísimas gracias, Cassandra. Siempre un placer, Mónica. A ver, lo primero que quisiera preguntarte es ¿cómo definirías el momento político de Donald Trump y cómo definirías el momento político de Joe Biden? ¿En qué momento están cada uno y por qué? La verdad es que para Trump no ha sido un momento terriblemente malo. Uno pensaría si tienes 6 casos bastante serias en niveles federales, estatales, juzgados por $5 millones contra de ti, pero no, Trump sigue siendo el más fuerte candidato y ni los debates donde él no apareció hicieron nada como para hacer menos fuerte su posición. Y en contraste, yo diría que Joe Biden está viviendo un momento bastante difícil y son varias razones por eso. Y bueno, nosotros estamos hablando en un momento justo después de la parada hoy de Lindsey Graham. A lo mejor vieron recién. Sí. Esto es muy interesante porque un demócrata que es muy activa en el Congreso, me escribió y me dijo, ¡ay no! Eso es un republicano que tuvo un problema de salud y cuestiones sobre su capacidad de exigir el poder que tiene actualmente. Está teniendo ese problema evidente y todo el mundo solo me textea y me pregunta sobre Biden. Cassandra, preguntarte... ¿cómo ves las estrategias que ha seguido Donald Trump? Porque no fue al debate de los republicanos y después además se entrega en el caso de Georgia justo al día siguiente, o sea que pasó a la historia además ese debate y además le tiró una entrevista en el mismo momento que se estaba dando el debate de los republicanos. ¿Cómo ves esa estrategia? Sí, parece que le funciona bastante bien, es bastante hábil para cada hito aprovecharlo, y luego vienen próximos hitos. ¿Cómo crees tú que los va a aprovechar? Uno es justo antes comienza uno de los juicios justo antes del próximo año, el 4 de marzo, y luego viene la nominación republicana. Entonces, ¿cómo ves tú esos hitos y cómo has ocupado los anteriores?
Claro, el hito esta semana que se definió, ¿no es cierto?, es la fecha en la cual se realizará uno de los casos al nivel federal. Sí. Y el equipo de Trump había pedido de que esta fecha fuera en 2026. La jueza no compró esta propuesta, tampoco aceptó la propuesta del gobierno en este caso, y aceptó una fecha que es justo el día antes de lo que nosotros llamamos de Super Tuesday, el martes extraordinario, si quieres, en lo cual realmente se realizan muchas de las primarias adentro del Partido Republicano. Entonces, para algunos se interpretan esa fecha como algo que podría fragilizar la campaña de Trump porque va a tener que enfrentar un caso federal, un caso bastante serio, con mucha evidencia sobre su intervención en la última elección. Entonces, algunos piensan que esa fecha es terrible, otros piensan que podría alimentar el teatro que es Trump hasta el último minuto y, de hecho, proteger él de participar en debates. Lo que es cierto es que obviamente es un candidato como nunca en la historia de Estados Unidos. No hay cómo interpretar cómo el público va a absorber esto y cómo él va a poder hacer ese equilibrio entre parecer ante un juez federal y parecer dentro el mismo día posiblemente antes de un público donde él no puede comentar sobre su caso. Sí, ahora pareciera que él está dispuesto a no hacer caso ni siquiera a las recomendaciones o a las obligaciones legales que tiene. Quisiera preguntarte, por otro lado, algunos analistas sostienen que esto, que le sirve mucho en la interna republicana estos casos, porque movilizan, porque él se victimiza y a sus bases, aunque parezca rima, las moviliza. La pregunta es si podría ser un arma de doble filo en el sentido de que le pusiera un techo, o sea, que creara un rechazo y que sea muy bueno para los suyos, pero en un enfrentamiento Biden-Trump que fue estrecho, sobre todo en los estados clave, en que era voto a voto electoral, si no sería en eso, en los indecisos, en los que no saben por quién votar, una carta que ahí sí le pudiera jugar en contra. Bueno, eso es la apuesta, ¿no es cierto? O sea, la apuesta que se está haciendo de alguna manera todos estos abogados que participen en el sistema legal en Estados Unidos, es que aquí hay evidencia suficiente que se podría posiblemente concluir algunos de estos jueces y en alguna manera bloquear su ascendencia a la presidencia, ¿no es cierto? Porque algunas de esas acusaciones le harían la posibilidad de que el Congreso no puede certificar a él como presidente si él tiene un crimen federal ya decidido contra él. Hay posibles caminos en los cuales el sistema legal frena eso. Hay algunos que piensan que eso es lo que va a ocurrir. Desde un punto de vista muy legal, está bastante difícil que eso ocurra adentro del tiempo que tenemos, pero nada imposible. Y al mismo tiempo está obvio que Trump va a usar eso como más evidencia contra él, más evidencia de alguna organización, una persecución de él, y eso es la gran respuesta. ¿Cómo los republicanos van a absorber eso o no? Cassandra, preguntarte, ¿no hay fisuras al interior del Partido Republicano, salvo pequeñísimas minorías? Y lo pienso porque Trump, ¿hasta cuándo va a tener el control del Partido Republicano? Y por otro lado, porque si llegara a darse un escenario en que el Congreso tuviera que decidir si certificar o no una elección a partir de una condena de un crimen federal, que para explicar a la gente los federales son los a nivel nacional en Estados Unidos, no sé si hay algunas fisuras en el Partido Republicano. Encontré el debate de esta semana pasada absolutamente fascinante porque ahí se ve esa nueva ola, de alguna manera, de líderes dentro del partido que siguen conectados con Trump
los que lo rechazan y el equilibrio que ellos intentan manejar, ¿no es cierto? Porque un Nikki Haley, de nuevo, ella quiere que el votante de Trump en algún momento, por todos estos casos legales, no creen en la viabilidad de un presidente Trump. Que durante todos estos procesos sale una cantidad de evidencia de que el voto militar, por ejemplo, el voto militar no siempre, pero tiende a votar más en bloque. Si hay evidencia en estos casos de que, por ejemplo, Trump utilizó información que podría haber lastimado al militar americano, va a haber un gran empuje dentro del partido de cambiarse. Estoy hablando sobre el caso en Florida, donde hay mucha evidencia sobre los documentos clasificados. Imagínate, adentro del militar de Estados Unidos, como en todos los militares, hay un secreto, ¿no es cierto? Hay un compromiso que las personas hagan a ser parte de esa institución, que la vida de las personas que trabajan en todos los países del mundo totalmente depende de la capacidad de tener documentos clasificados. Entonces, por ejemplo, hay evidencia de que estos fueron robados, posiblemente escaparan de la mano de Trump. Evidencia de esta índole que podría sacar aún más esa franja republicana que ya tiene sus dudas, o sea, ha articulado sus dudas sobre Trump, pero no tiene poder para empujar y hacer esa revolución. Entonces, no salió ninguno del debate republicano, ¿no es cierto? Ninguno de los 8 eran evidentemente posibles ganadores contra Trump, ¿no es cierto? Pero todos ahí esperando la posibilidad de que en los próximos meses, con el nivel de información que posiblemente, o sea, Trump está enfrentando un caso de fraude tremendo en Nueva York en octubre. Estamos a 8 semanas de un nivel de documentos posiblemente hacerse público, difundir, sobre pagos de especie, sobre crímenes muy serios. Entonces, la esperanza es que con la evidencia eso podría empujar el candidato republicano más fuerte. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, a lo que pase. Cassandra, como siempre, un gusto que nos acompañes desde Estados Unidos. Un abrazo enorme. Un placer. Cuídense. Chao. Vemos muchas películas, series en que entendemos a grandes rasgos el sistema legal y penal norteamericano, pero ¿qué es un gran jurado? ¿En qué se distinguen los procesos penales? ¿A dónde o cómo se apela, por ejemplo? En fin, hay mucho que entender de estas causas que enfrenta Donald Trump y del sistema, además, legal norteamericano. Y para eso vamos a irnos hasta Miami con José García Pedrosa, abogado, comentarista, además fue administrador de la ciudad de Miami Beach, abogado también de esa ciudad. Es un honor tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, José. Encantado de estar con ustedes. A ver, primero quisiera que nos explicaras, para quienes están viendo CNN Chile, ¿qué es un gran jurado y cuál es la diferencia entre el jurado que decide si se puede acusar a alguien o no y este jurado que vemos en los juicios cuando ya comienzan? Sí. Hay 2 tipos de jurados. Por cierto, hay 2 sistemas judiciales diferentes. El sistema federal, con leyes federales, tribunales y jueces federales, y cada estado tiene su propio sistema legal igual, paralelo. El federal es el nacional, para que lo entienda bien la gente que nos está viendo. El federal es el nacional, a nivel del estado global, y los estatales son los que en Chile serían como de cada región, de cada estado, que puede ser distinto. Es una buena forma de decirlo. No obstante, aunque hay diferencias ligeras, básicamente la respuesta a tu pregunta inicial es la misma en ambos sistemas. El jurado de acusación es el que se usa en este país, tanto federalmente como estatalmente, para encausar penalmente a una persona. En casos importantes, no estamos hablando de infracciones de tráfico ni de cosas pequeñas. En los casos importantes se usan jurados de acusación. Se usan jurados de adjudicación en el juicio en sí, cuando ya la persona va a juicio para que se determine, se adjudique su culpabilidad
o su falta de culpabilidad. Y las reglas de los procedimientos de ambos sistemas son diferentes. Ahora, José, cuando vemos este clásico jurado, que es el que van diciendo este ciudadano, este otro ciudadano, y los abogados dicen, no, yo recuso a ese, no quiero que él sea, y tienen que volver a buscar a otro. Ese es el jurado ya que propiamente determina si alguien es inocente o culpable. No es el gran jurado que hemos visto decide si se puede proceder penalmente en contra de alguien o no. Exactamente. Ya. El jurado de acusación, primeramente, opera en secreto en realidad, porque no es justo estar investigando a alguien penalmente en el público. Mucha gente que se le investiga no ha cometido ningún crimen. Entonces, esos procedimientos son secretos, en el sentido de que lo hacen sin la participación de la prensa, por ejemplo, ni público. Y las reglas son un poco diferentes. Por ejemplo, no hace falta unanimidad, que sí hace falta para condenar a alguien en los juzgados de adjudicación. Así que hay diferentes reglas, pero fundamentalmente es la diferencia entre acusar a alguien y llevar a alguien ante un tribunal, ante un jurado, para que se determine si esa acusación es válida o no. Ya. Entonces está el jurado de acusación, deciden si se pueden presentar cargos o no en contra de alguien, y está el jurado de adjudicación, que es el que dice culpable o inocente. Pero te tengo una pregunta. ¿Gran jurado se le llama solo al primero, al jurado que decide si acusar o no a alguien? Correctamente. El gran jurado es solamente el de acusación. Ya, perfecto. El otro jurado a veces se le dice petit, usando la palabra francesa, pequeño jurado. Petit. Porque inclusive más pequeño, son 12 personas generalmente. Ya, perfecto. Ahora, ¿cómo se inicia un proceso penal en Estados Unidos y qué hace el fiscal? Porque hay aquí, en Chile tenemos muy diferenciado lo que es el Ministerio Público, el fiscal, la Fiscalía, y lo que es el Ministro de Justicia, que no tiene nada que ver con la persecución penal. ¿Cómo es en Estados Unidos? ¿Cómo se inicia un proceso penal y qué rol tienen los fiscales? ¿De quién dependen los fiscales? Bueno, los fiscales federales son nombrados por el presidente y consentido el nombramiento por el Senado americano. Los fiscales estatales varían, generalmente son electos. Ahora bien, el concepto de que cómo se comienza una causa penal es igual en los dos sistemas. La fiscalía, ya sea la fiscalía federal en un distrito federal o la fiscalía estatal en un estado específico, abre una investigación, un proceso, y empieza a recoger pruebas y evidencias y testimonios y papeles y demás documentaciones, y entonces convoca a un jurado de acusación, un gran jurado, y le va presentando todas esas pruebas. Por cierto, los jurados de acusación no se reúnen constantemente, se reúnen generalmente 2 o 3 veces a la semana, de 6 meses a 1 año, a veces año y medio. O sea, no es lo mismo que los juicios aquí. Los juicios de adjudicación, y es una diferencia que existe, que creo que es muy saludable en Estados Unidos, comienzan un día y siguen hasta que se terminen. Claro que hay pausas, fines de semana, pero ese concepto que existe en otros países, que se abre un juicio y después se sigue un mes más tarde, aquí no existe. Ya, perfecto. Ahora, pregunta, si me condenan en un nivel de Estado, ya, el nivel estadual o a nivel nacional, es decir, a nivel federal, en estos jurados de adjudicación que hemos aprendido que se llaman así, el que dicen tú eres culpable o inocente, ¿ante quién puedo apelar? ¿Qué instancias tengo para reclamar como por la sentencia? Porque tú sabes, José, obvio que yo era inocente y se equivocaron. ¿Qué hago? ¿Dónde puedo apelar? Ok, una pequeña aclaración que no es tantamente técnica como es importante entender en mente. El jurado de adjudicación determina culpabilidad o no culpabilidad. Sí, not guilty. Más que aquí es culpable inocente, pero acá es culpable o not guilty. Sí. Se usa la palabra inocente, pero es incorrecto. Sí, es no culpable. Exacto, no culpable. Ahora bien, ¿qué apelaciones hay? Hay 2 tipos de apelaciones. Una, si el juez o la jueza ha cometido un error. Por ejemplo,
permitiendo una prueba que no se debe haber permitido. Ya. O el juez o la jueza le instruye al jurado sobre la ley para que el jurado sea el que aplique esa ley y determine, como determinan los jurados, los hechos basados en esa ley. Si el juez o la jueza se ha equivocado en algún tipo de cosa como esa, eso es apelable. Lo que no es apelable es el veredicto en sí. La determinación que haga un jurado de que una persona es culpable o no culpable, o en este caso sería culpable, no se puede apelar. Y la Fiscalía tampoco puede apelar que no se haga. Ahí perdió el caso. Entiendo. Tengo que encontrar un vicio en el proceso para poder, de alguna manera, ir, y que es parecido a lo que ocurre en Chile con el nuevo sistema procesal penal. Quiero ir cerrando con unas preguntas. Primero, ¿cuáles son, a tu juicio, de las causas que enfrenta Trump las más complicadas? Y, por otra parte, ¿qué posibilidades hay de que sea hallado culpable y enviado a prisión? Bueno, las causas son 91 cargos en 4 sitios, procesos diferentes, así que es difícil de clasificarlas, por así decirlo. Ahora bien, me alegro que me haga la pregunta, Mónica, porque en esto hay mucha desinformación y mala información. En el fondo, la mayor parte de estos cargos son extremadamente sencillos. Vamos a coger el caso de los documentos que Donald Trump se llevó para su casa en Manhattan. Y después escondió y le dijo mentira a la fiscalía. Ese es un caso que mi hijo, que acaba de empezar a ejercer, lo puede ganar, porque no hay disputa. Claro. La dificultad de ese caso es que 100 y pico de esos documentos son clasificados, altamente clasificados, secretos, y es muy complicado el problema básico de que ¿qué hacemos? ¿Cómo se usan esos documentos? ¿Quién los puede ver si son secretos? Empezando por los abogados que no tienen autorización para ver documentos secretos. Entonces, el jurado tampoco la tiene. Esa es la complicación, por una cosa técnica. Si estamos hablando de los hechos, yo te diría que en las 4 encauzamientos diferentes que ha habido en este proceso en contra de Trump, en estos 4 procesos, lo que a mí me resalta es que en realidad los hechos fundamentales no están en disputa en ninguno de ellos. La interpretación de esos hechos, sí. Y hay defensas que no son legales. Trump dice que esto es una cacería de brujas, que todo el mundo que está en contra de él está corrupto, que debieron haber causado a Hillary Clinton o al hijo del presidente Biden. Nada de eso se puede decir. No es admisible en un proceso dentro del tribunal del juicio. Ese es el tribunal de la opinión pública, que es otro tribunal completamente diferente. Sí, pero que a veces pesa muchísimo. ¿Sabes qué? No quiero dejar pasar que tú nos cuentes algo que es bien interesante, porque a diferencia de otros países como Francia, Italia, bueno, en el caso de Brasil, en fin, Estados Unidos no ha llevado a jefes de Estado ante los tribunales. Y hay gente que cree que es por un tema legal, que hay alguna ley que lo impide. Y la verdad es que la historia nos da cuenta de que esto tiene que ver con un memorando interno del Departamento de Justicia. Entiendo la época de Nixon. Quiero que tú nos cuentes esa historia. Bueno, brevemente, en 1973 el presidente Nixon estaba enfrascado en el asunto de Watergate, que fue lo que lo hizo denunciar. Su vicepresidente, Spiro Agnew, era un bandido, y no lo digo yo. El FBI lo cogió contando billetes de banco, de soborno, en la Casa Blanca, que tenía una oficina de la Casa Blanca. El fiscal general de los Estados Unidos lo iba a encausar, por supuesto, un jurado de acusación lo iba a encausar, pero quería que se resolviera con una renuncia, y le pidió al Departamento de Justicia mismo que le emitiera una opinión sobre si se podía o no encausar a un vicepresidente en funciones como era Agnew. Porque el fiscal quería que Agnew renunciara, que se nombrara otro vicepresidente honrado, por la posibilidad de que el presidente Nixon también renunciara más tarde
y no querían que se convirtiera Agnew, un bandido, en presidente de los Estados Unidos. Mira qué interesante, porque fue exactamente lo que pasó. Nixon renunció, pero había otro nuevo honrado vicepresidente y fue el que asumió el poder. No había ninguna disposición en la Constitución, no la hay, no había ninguna ley, no había ningún mandamiento o sentencia judicial al respecto. Pero se sabía que lo que quería el fiscal general de los Estados Unidos es que le dijeran que no se podía encausar, que sí se podía encausar a un vicepresidente para llevárselo a los abogados de Agnew y decirle, mire, yo lo voy a encausar. Me han dicho que lo puedo hacer y lo voy a hacer. Pero esa opinión que le dieron al entonces fiscal general de los Estados Unidos, que es la que él quería, repito, no tenía base constitucional, ni legal, ni legislativa, ni nada. Entonces, para reforzarla, sacaron del aire, porque no hay otra forma de decirlo, una frase adicional, que es la que está en juego, ha estado en juego estos meses, con Trump y demás, que es que trataron de decir, el vicepresidente sí puede ser encausado cuando está en función, pero no el presidente. Perfecto. Y ese es el origen. Sin causa ninguna, pero ese es el origen de una cosa que no tiene justificación. Bueno, justificación sí, se puede argumentar, pero no tiene base legal ninguna. Ni constitucional. José, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Miami, Estados Unidos, haciendo historia también y entendiendo más del sistema penal norteamericano. Muchísimas gracias. Encantado, como siempre. Como siempre, aprendiendo entonces, desmitificando algunas cosas y entendiendo y comparando con nuestro sistema. Vamos a la pausa y al regreso, ¿cuál es la proyección de la interna republicana? ¿Qué consecuencias podría tener? ¿Podría poner en jaque la elección de Donald Trump? Estos procesos al regreso en Conexión Global Prime. Volvemos a viajar hasta Estados Unidos, esta vez para conversar con Andreas Feldman, que es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Illinois. Un gusto, como siempre, Andreas, que estés con nosotros en Conexión Global Prime. Hola. Buenas tardes, buenas noches. Lo primero que quisiera preguntarte es, llamó mucho la atención que en el debate de los republicanos, donde no estuvo Trump, se les preguntó y salvo dos, todos dijeron que aunque lo condenaran, lo apoyarían si es que ganaba la interna republicana, que es lo más probable además, pero incluso si lo condenaban. Entonces quiero llevarte a esa disyuntiva. ¿Qué pasa si es condenado? ¿Puede o no ser presidente? ¿Puede o no autoindultarse? ¿Y qué escenario político se abre? Uy, bueno, claramente ellos en el fondo esperaron, vieron quién levantaba la mano. Ay, sí, viste que se miraban así. Por ejemplo, sí. Ron DeSantis finalmente no sabía y levantó la mano. Claro, en la interna no pueden básicamente no decir que lo apoyan porque la base republicana está férreamente con Trump. Entonces, una cosa es lo que dicen y después habrá que ver si tienen la columna vertebral para decir, mire, en realidad yo parto aguas con el presidente y no lo apoyo en esto. Hay algunos como Chris Christie que yo creo que ya cruzaron el Rubicón y ya han hecho eso tomando los riesgos políticos que eso conlleva. Evidentemente que en el caso del expresidente Trump de ser condenado y de ganar la elección, que es un escenario perfectamente plausible, aterrador, pero plausible, el país entraría en una crisis constitucional muy fuerte. Yo creo que los constitucionalistas están divididos frente a esto. Algunos dicen que no hay impedimento, otros que sí. Y además hay un elemento muy importante, y es que en el fondo toda la campaña del presidente Trump y una parte del apoyo o tácito o no tácito, digamos, sino evidente del Partido Republicano, apunta a tratar de deslegitimizar estos procesos, es decir, que son básicamente parte de una persecución política por parte de jueces que están comprados por el Partido Demócrata y que en el fondo no tienen mayor asidero, ¿no? Y que los cargos son básicamente una invención y una persecución política. Entonces, Trump hace mucho tiempo que está llevando todo esto a ese terreno, ¿no? E interesantemente, muchos análisis plantean que al final el jurado de esto va a ser la opinión pública, los votantes. Los votantes van a dirimir si en el fondo lo que se acusa a Trump, de lo que se le acusa, es lo suficientemente grave para que no pueda volver a ejercer un cargo. Yo creo que llegamos a ese terreno.
en la medida que él ha politizado todo esto. Es lo que es un juicio, digamos, que tendría que andar por otro curso, fue politizado. Él está en el fondo haciendo caso omiso a la separación de poderes, lo diría así, de manera muy simple. ¿Y tú dices que se da este debate, se está dando en la opinión pública o solo a nivel más de expertos respecto de si podría autoindultarse o no? ¿Está presente ese debate? ¿Se le ocurre a la gente que sí es posible que él pensara en autoindultarse si llegara a ser condenado ya siendo presidente? No, totalmente. Lo que pasa es que ahora la discusión es una discusión más técnica que tiene que ver que 3 de los casos son federales y en los casos federales el presidente tiene esa prerrogativa. Pero en el caso de Georgia, que es un caso estatal, el presidente no tiene esa prerrogativa. Por eso ahora la gran batalla legal que está llevando su chief of staff, es la persona que estaba a cargo del gabinete, que es Mark Meadows, es tratar de sacar el caso de la esfera estatal a la esfera federal, pensando en que en el caso de Donald Trump lo podía indultar. De modo que la discusión está ahí, se da evidentemente a nivel de expertos y a nivel de abogados, pero también se da en la opinión pública, ¿no? Se da, sí, digamos, no con los mismos niveles de sofisticación, pero claro que se da. Expliquémosle a la gente que cuando hablamos de un caso federal es el nacional para Chile, y cuando hablamos de un caso estatal, que uno podría pensar que el Estado central no, es el Estado regional, sería como la región en Chile el Estado, y lo federal sería lo nacional, y hacia allá algunos, como tú mencionabas, incluso algunos de los otros imputados, quieren llevarlo. En el caso de Trump le conviene llevarlo porque, como tú decías, él podría autoindultarse, por eso quiere él que le queda a nivel todavía estatal llevarlo a lo federal. Y a otros de los imputados les conviene porque si se lleva a nivel nacional, o sea, a nivel federal, en ese caso pueden apelar a sus deberes funcionarios. Lo hice porque estaba en mi cargo, estaba dentro de mi pega, entonces por eso hice todo lo que hice. Quiero llevarte ahora a hablar de los competidores. Yo no sé si decirle competidores, aspirantes, porque no sé si son mucha competencia. ¿Y en qué figuras? Restrinjámonos en todo caso ya por lo menos a los del debate, pero dentro de los del debate, ¿en quiénes debiéramos fijarnos? Porque había uno que era Ron DeSantis, que me gustaría que tú perfilaras un poco más, que es el que además, el que más se demoró en mirar, a ver cuántos levantaron la mano para ver si apoyaban a Trump. Ya bueno, ya al final la levantó. Entonces quería preguntarte, lo estamos viendo justamente ahora en pantalla, él es Ron DeSantis, ahora estamos viendo a Tim Scott. ¿En quiénes hay que fijarse y por qué? Bueno, mira, como yo te decía fuera de cámara, esto es un poquito una película de horror que se vuelve a repetir. Es muy parecida a la candidatura del 2016, la cual, digamos, los candidatos republicanos se fueron matando uno a otro en la medida que se dividieron y nadie puso como una posición a él demasiado firme. Se pensaba que el que iba a hacer eso era Ron DeSantis, claro, que como mostró esa escena en la cual no sabía si levantar la mano, siempre se lo considera, y hay como chistes del que, digamos, que es muy oportunista DeSantis. Entonces como que nunca tiene una opinión propia. Y esa escena como que muestra un poco eso. El establishment republicano tenía las fichas puestas en Ron DeSantis. Por ejemplo, el canal Fox, que es un canal muy, muy importante de Rupert Murdoch, que ha entrado en una pelea fratricida con Trump, sí, le puso todas las fichas, francamente, a Ron DeSantis. Y en el fondo lleva acá una campaña así como bastante subrepticia, en la cual no se quiere enemistar con la base trumpista, pero claramente apoya a DeSantis. DeSantis no ha tenido tracción, es que no levanta, siendo que es un gobernador, digamos, tremendamente controversial, pero que es bastante popular en la Florida. Popular para la base republicana, sí, odiado fuertemente por la gente más progresista. La que le fue muy bien en el debate, que es muy inteligente, que ha tratado de, en el fondo, llevar el debate a una dimensión más bien generacional, es Nikki Haley, que fue la antigua, digamos, embajadora de Trump ante Naciones Unidas, una mujer muy inteligente, que es de una minoría india, y que ha mostrado, digamos, una cierto grado de tracción, pero tiene el problema de que probablemente para la base trumpista es un poquito remota, muy sofisticada en su análisis, ¿no? Y quizás no lo suficientemente pro-Trump y anti-demócrata. Tim Scott es otro candidato muy interesante. El único senador afroamericano del Partido Republicano. Sí. Pero que no ha podido en el fondo distanciarse, ¿no?
y que las cosas que podrían ser, digamos, importantes para él, como el hecho de ser una persona que es de minoría, no es una cara nueva en el partido, sus credenciales conservadoras tampoco han despegado mucho. El caso del expresidente Pence... No, está como fuera, no hay ninguna posibilidad de que tenga alguna opción, y sobre todo cuando reafirma que él estuvo en lo correcto. Me parece a mí que tiene toda la razón en no haber querido parar la llegada al poder de Biden y haber ratificado la elección. No termina de despegar, desafortunadamente sí, para él, ¿no? Que es sería, y ha tratado de elevar sus credenciales conservadoras y eso. Y después está, por ejemplo, el caso de Chris Christie, el gobernador de Nueva Jersey, que también, digamos, ¿no? O sea, ha tomado una actitud distinta y al final no termina de despegar tampoco. Porque al final del día, fíjate, desafortunadamente lo digo porque yo pienso que Trump es un candidato muy malo para este país. O sea, soy bien transparente en eso, en el sentido de que no necesariamente representa los valores conservadores del republicanismo y en el fondo está llevando a este país hacia un tránsito en donde la democracia está, digamos, en peligro. Desafortunadamente ese es el escenario en el que estamos. Andreas, y sí, me deja preguntarte algo. Yo pensaba, claro, Chris Christie ha sido tal vez el más valiente y ha dicho que hay que agradecerle en el fondo a Mike Pence lo que hizo como vicepresidente al no subvertir el orden constitucional, y ha sido súper duro, dice que no hay que normalizar lo que hace Trump. Entonces yo pensaba, a ver si es que él en el futuro, en una era post-Trump, ¿tendría alguna posibilidad o cero? Y por otro lado te quería preguntar de otro personaje que es Vivek Ramaswamy, que también de ascendencia india y que algunos dicen que es como el mini Trump, es súper trumpista. ¿Tiene algún futuro en el Partido Republicano? ¿Cómo lo ves? ¿Nos tenemos que fijar en él como figura o va a ser como una estrella fugaz? Difícil de saber, digamos, Trump lo paga todo. Básicamente Vivek es una persona que se está candidateando para el gabinete de Trump, en realidad. Sí, así parece. Él sabe, exactamente, ese es el chiste que se hace acá. Él sabe que no tiene mayores oportunidades, pero trata de deslumbrar y trata en el fondo de atacar a los otros contrincantes de Trump. Christie no creo que tenga ninguna oportunidad, porque también es visto como una persona bien oportunista, que en su medida, en cierto modo, fue partidario de Trump y después se dio como vuelta. El que es interesante, que ha tenido como, digamos, una actitud como mucho más de una línea, es el ex gobernador de Arkansas, Isaiah Hutchinson, sí, que ha tenido una línea muy, digamos, partidaria, como muy reaganista, si se quiere, en términos del partido, pero que tampoco despega porque finalmente el partido ya no es el partido republicano, es el partido de Trump, y la base apunta a eso, ¿no? Ahora, sí. Sí, no, quería preguntarte... aparte de lo que te interrumpí, de lo que tú querías agregar, quería preguntarte cómo veías una competencia entre Trump y Biden, una reedición para una nueva competencia entre ambos. ¿Cómo la ves? ¿A quién le ves más posibilidades? ¿Y qué significaría para el país también? Para el país es una tragedia, porque además cuando tú ves las encuestas de opinión, más de 2/3 parte del electorado no lo quiere ninguno. Los encuentran demasiado vetustos, los encuentran aburridos, los encuentran corruptos, los encuentran problemáticos, digamos, de un lado y de otro, ¿no? Encuentran que son personas que realmente se están aferrando al poder. Entonces, es un poco una tragedia, en el sentido que ambos tienen grandes, digamos, lastres desde el punto de vista electoral. Es lo más probable, porque Biden ha sido capaz de ejercer, digamos, su influencia dentro del Partido Demócrata. Y también el Partido Demócrata como que ha cedido frente a esta tradición de que el presidente de turno va a la reelección. Tiene que ver un poco con eso. Y la tesis de Biden es, bueno, yo le doy gobernabilidad al país y yo básicamente soy un antídoto ya probado al trumpismo, cosa que es verdad, ¿no? Pero tampoco termina de convencer mucho, sobre todo en este ambiente como muy polarizado. Lo que pasa es que el caso, digamos, de los juicios que tiene Trump nos ha puesto en un terreno realmente muy difícil de medir. Cualquier cosa puede pasar y en política, digamos, 10 meses es una eternidad. Entonces, perfectamente algo puede pasar tan grave como que de alguna manera la base trumpista empieza a desinflarse, ¿no? Y algún otro candidato lo pueda, digamos, opacar. Es difícil, es incierto,
pero yo no estaría del todo, digamos, cerrado a esa posibilidad. Y en el caso demócrata, yo creo que está cerrado que debiera ir el presidente Biden. ¿Quién ganaría? Es muy difícil. Yo creo que si hay algo que podemos predecir es que va a ser una elección cerrada. Yo diría en gran medida porque el presidente Biden no es un presidente popular, sus tasas de aprobación son más o menos del 45%, y eso ya te debe dejar entrever que la elección va a ser reñida, sobre todo dado los sesgos que tiene el sistema electoral estadounidense, donde hay digamos, estados donde uno ya sabe quién va a ganar, ¿no? Claramente. Entonces, al final la elección se remite a una serie de estados competitivos, como Georgia, como Arizona, ¿no? Donde en el fondo el que gana, digamos, los electores finalmente se va a imponer. Andrea, sabiendo que el voto popular va a ir para los demócratas, ¿no? Claro, siempre es bueno recordar que hay una arquitectura electoral que también pesa mucho porque se elige por un colegio electoral y no necesariamente el que saca más votos es el presidente, sino que depende de este mapa electoral. Coincidió, en el caso de Biden sí coincidió que sacó más votos populares y además más votos en el colegio electoral y fue electo mandatario. Quiero cerrar preguntándote es un 3 en 1. ¿Qué factores crees tú que van a... Y que tengo que aprovechar que te tengo, sí, el tremendo analista, o sea, obviamente que aprovecho. ¿Qué factores crees tú que van a pesar? Porque no necesariamente son los mismos. ¿Qué va a definir la competencia en los demócratas, en la interna demócrata y en la elección nacional? No te pregunto por la republicana porque me parece que ya es carrera corrida, a menos que hubiera un desastre o estuviera en la imposibilidad legal o física de postularse Trump. Pero, ¿qué define la interna demócrata si hay algo que definir? ¿Y qué va a definir la elección nacional a nivel de temas, de factores? Bueno, parto por la primera, que es la más fácil. Yo creo que es un tema definido, el del presidente Biden. No creo que haya una gran competencia al interior, aunque digamos, puede que en algún minuto salga algún candidato que en el fondo compita con él en la interna, pero no creo que tenga, digamos, mayor posibilidad. La elección yo creo que se va a determinar en términos de la economía. Creo que la economía es un elemento muy importante y en eso está calibrando la administración hasta donde le da, digamos, la bonanza económica con la que ha pasado el país, digamos, después de un periodo muy difícil. Hay señales confusas en el mercado. Yo no soy un experto, digamos, en materia económica, pero sí te diría que, digamos, en la medida que las condiciones que tenemos ahora persistan, eso va a ser un tema muy importante. Y de hecho, la inflación ha ido bajando, las tasas de empleo son bastante altas y en general hay cierto grado de estabilidad. Eso en el fondo ayuda mucho al presidente. Puede que haya algún tema en materia, digamos, de seguridad, tanto internacional como doméstica, que pueda ser importante. Uno nunca debiera descontar eso. Las aguas están bastante revueltas. Hay alguna crisis en materia de corrupción. Están los casos del hijo del presidente Biden, que digamos, el Partido Republicano está tratando de montar un caso frente a eso y tratar de generar algo que sea electoralmente problemático para el presidente. Si ellos llegan a lograrlo, eso podría tener algún grado de tracción. Pero eso no sabemos. Y finalmente está todo el tema de los juicios, que realmente, o sea, es un terreno tremendamente incierto. Porque yo creo que la justicia acá en Estados Unidos, digamos, sí ha mostrado bastante vitalidad y aunque se ha demorado mucho, los casos en el fondo sí son bastante, digamos, contundentes y eso podía poner al presidente en una situación de bastante al expresidente Trump en una situación, digamos, incierta, de bastante problemas. No está en un terreno muy fangoso él. Así que, como te decía, 10 meses son una eternidad, pero digamos, yo pensaría que la lógica es que vamos a repetir un poco el escenario del 2020, en el cual el candidato va y en el fondo menoscaba, digamos, la viabilidad de las elecciones. Yo creo que eso es lo que debiera pasar. Y es un digamos, panorama un poco aterrador, pero me da la sensación de que va a ser un 2020 2.0, solo que esta vez con un presidente mucho más dispuesto a cualquier cosa, y a la gente dispuesta, digamos, a llevar a la crisis constitucional a un nivel al cual no estuvieron dispuestos a llegar, además, independientemente de lo que pasó en el Congreso el 6 de enero. Así que sería una situación mucho peor.
Ojalá te equivocaras, pero creo que aciertas bastante o casi todo lo que estás diciendo y es lo que tememos muchos alrededor del mundo, los efectos en la democracia de ponerla en duda, sobre todo cuando hay líderes que tienen partidarios que creen tan férreamente en ellos, es aún más delicado y debiera entregarles un grado de responsabilidad que no se vislumbra. Andreas Feldman, muchísimas gracias, como siempre, un gusto estar contigo. Con mucho gusto, estés muy bien y ojalá me equivoque. Ojalá, pero no, creo que no. Chao. Bueno, termina Conexión Global Prime. Nos importa lo que pasa en Estados Unidos, no solo por el tamaño, por la potencia que es, sino porque las crisis en la democracia, poner en duda las reglas del juego, son efectos a los cuales hay que poner atención. Pueden ser un espejo en el cual ojalá nunca nos miremos. Nos vemos.